sin lugar a dudas, y esta fiesta, este 15 de septiembre, pues ya es un día pues emblemático en la historia de los mexicanos, un día muy importante que ha marcado la historia de nuestro país. Estamos de fiesta todo el país, y bueno, qué mejor dar inicio con nuestro programa con un gran abogado, un prestigiado litigante, un abogado constitucionalista, y sí estoy hablando precisamente del maestro Carlos Javier González Robles, que amablemente nos toma un enlace telefónico para platicar sobre esta reciente aprobación en relación con la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia. Señor licenciado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todo el auditorio. Gracias. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cómo analizas este acuerdo pues unánime en el Senado de la República? Habría que esperar las reacciones todavía, el debate en la Cámara de Diputados, porque todavía hay 28 modificaciones a este proyecto inicial. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo va a repercutir en la vida pública, en la vida política y, claro, en la vida de los gobernantes? ¿Cómo lo interpretas, Carlos? Mira, esto tiene dos vertientes, ¿no? La parte estrictamente jurídico-constitucional y la parte política, como dices tú, va a ser una parte que se va a ver muy vinculada con la decisión que finalmente se vaya a tomar en la Cámara de Diputados. La parte jurídico-constitucional, la verdad es que yo creo que es de celebrarse, Julio, la existencia de esta ley, independientemente del contenido de la ley, la existencia de una ley reglamentaria de esa disposición de juicio político es muy importante porque antiguamente no existía, y como tú sabes, muchas de estas interpretaciones o de las aplicaciones que se hicieron a lo largo de nuestra historia, como fue en el caso de Jorge Díaz Serrano, en el caso de la Chapo diputada, en el caso más reciente de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pues se hizo con una interpretación directa y aplicación directa de algunos preceptos constitucionales que, como tú sabes, como sabemos todos en términos del artículo 105, el único intérprete de la Constitución autorizado en términos de aplicación directa es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estaba un poco cojo esta figura jurídica, y afortunadamente con esta nueva disposición legal, te digo, independientemente del contenido que vamos a platicar, creo que la noticia es per se una buena noticia porque se cierra la discrecionalidad, ¿no? Se cierra la discrecionalidad, existan aquí interpretaciones de tipo política más de tipo jurídico, con la cual puede llevarse a cabo justamente lo que siempre quiso evitar nuestro constituyente originario, que es la interpretación legal de la Constitución, pero que se haga disfrazada de constitucional, de legal, y que sea en realidad lo que esté encerrando aquí es un contenido político. Entonces, creo que es de celebrarse que exista una ley reglamentaria como tal de este artículo constitucional, Julio. Claro. Carlos Javier, fíjate que en redes sociales nos están cuestionando nuestro importante auditorio. ¿Cómo interpretas, pues, cómo analizas desde tu perspectiva de la trinchera jurídico-constitucional? El Diario Oficial de la Federación el día de ayer, pues, publicó el decreto por el que se está ya formalmente, yo diría, dando entrada a esta ley federal de revocación de mandato. Otro tema también coyuntural, otro tema también histórico, que tendría también mucha vinculación y mucho impacto político-constitucional. ¿Cómo podrías analizar este tema? Mira, yo creo que también es un tema que es evidente que durante mucho tiempo, incluso si tú te das cuenta, los propios transitorios de la Constitución de 1917 daban meses para que se hicieran las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. Y bueno, la Constitución ya cumplió 100 años y todavía hay muchas disposiciones constitucionales que no tienen todavía sus disposiciones reglamentarias. Para la ley de revocación de mandato, en realidad no aplicaría esta disposición de los transitorios, porque tú y yo sabemos que es una reforma de muy reciente creación, que bueno, también tuvieron su temporalidad, en la cual tuvieron que haber hecho la ley reglamentaria de la revocación de mandato, y no lo hicieron por displicencia, por negligencia, por flojera, por lo que tú quieras mandes. El Congreso de la Unión no cumplió con la obligación que tenía.
muerte. Ya desde ahí tiene esta disposición pues un defecto, digamos, que de origen. Pero en este sentido también es muy importante porque se desactivó, mi querido Julio, una cuestión que se estaba comenzando a vislumbrar, que era la aplicación o la interpretación directa por parte del Instituto Nacional Electoral de esta disposición constitucional, dando una serie de lineamientos que, bueno, si bien es cierto, yo creo que el INE, yo soy de las personas que creo que el INE es una institución muy seria, es una institución muy sólida, que ayuda a la democracia mexicana, también es cierto que no puede tener el mismo peso que puede tener la representación social de los estados a través del Congreso de la Unión. Entonces, esta disposición de la ley sobre revocación de mandato, yo creo que fija de manera muy clara cuáles son las posibilidades, incluso pues la forma en la cual se debe de hacer la pregunta, que tú sabes que esto, la pregunta Morena pues quería llevar agua a su molino, que fuera en realidad una revocación, una ratificación del mandato del presidente, que no tengo ninguna duda que va a ganar la revocación de mandato, es decir, que va a ganar el que la gente no quiere que el presidente se vaya, y no solamente por una cuestión de simpatías, sino porque también se metería una crisis constitucional muy grave en el país, de que bueno, si el presidente se va, la renuncia del presidente no está ni siquiera, es otra de las cosas que no está reglamentada en esta consenso. Sería una cuestión ahí que podría en un momento dado también tener un impacto negativo en la vida jurídico-constitucional. Yo creo, Julio, que además de la cuestión estrictamente jurídico-constitucional, y aquí es la parte del análisis político, estamos comenzando a ver la operación de veras en el Congreso, creo que ya de una manera muy esperanzadora. Creo que estamos posiblemente dejando atrás esta dinámica de confrontación, de insulto, de descalificación, que el que la impuso fue el presidente de la República, y eso digo, a nadie le puede quedar ninguna duda, que el primer provocador y el primer divisor en este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero parece ser que la operación política está comenzando a funcionar. El nuevo secretario de Gobernación, fíjate, justamente ahora que ya aprobaron esta ley sobre el juicio político, ahora ya se reúne con Francisco Javier Cabeza de Vaca en la Ciudad de México, en donde aparentemente pues no está protegido él por el aparato burocrático del Estado de Tamaulipas, pero ya como la nueva ley, por lo menos el proyecto, ojo, porque todavía no ha sido aprobada, como dices tú bien, la nueva ley para el juicio político parece ser que da la interpretación que le dio el propio Cabeza de Vaca, que es la de que tiene que pasar previamente por el tamiz de los congresos del Estado en el que se trate, para que sea ese Congreso quien finalmente ejecute ese desafuero y puesta a disposición de las autoridades penales. Pero bueno, vemos que hay una operación política que comienza a tener buenos resultados, Julio. Entonces, en ese contexto, tanto la ley de revocación de mandato como la ley de juicio político, creo que estamos comenzando, tal vez comencemos a encaminarnos hacia una normalidad política, que también hay que ver que, bueno, también trae de suyo, pues que el presidente va a empezar a jalar alianzas, va a empezar a jalar aliados, va a empezar a jalar partidarios, porque sabe que la salida de él en el gobierno pues es ya una cuestión solamente, y ahora ya es una cuenta reversiva, ¿no? Entonces es lo que tiene que también empezar a ver tanto dentro de su partido, porque hay una cuestión que pasó. Tú sabes que Morena decidió una cosa en la Cámara de Diputados con la ley de juicio político, y luego en el Senado con una operación impecable de Ricardo Monreal, no sé, a favor de la 4T o a favor de sí mismo, se aprueba por unanimidad con una serie de modificaciones que a mi juicio son totalmente pertinentes, y se aprueba de esa manera. Entonces, no sé si el presidente ande buscando también ya operar políticamente, porque según se rumora, y se sabe por ahí, Julio, Morena está comenzando a dividirse de cara al 2024. Entonces, tal vez para el país esto sea benéfico, la división de Morena al interior vaya a ser que podamos lograr de nueva cuenta una unidad para nuestros proyectos nacionales. Aprovecho a formularte una pregunta que está impactando mucho y que nos están cuestionando nuestro importante auditorio, Carlos. Nos preguntan si desde tu perspectiva como abogado constitucionalista ves alguna repercusión en el contexto internacional, concretamente con Estados Unidos, en relación a esta invitación que hace el Ejecutivo Federal al presidente de Cuba. Ahí hablo de Miguel Díaz-Canel, un presidente que, bueno, pues en las últimas semanas, en los últimos meses ha tenido un
conflicto muy fuerte allá en Cuba con su pueblo, en donde hay descontento, hay actos de violación de los derechos humanos, hay desapariciones forzadas, en donde pues tal parece que esto sería un acto de incongruencia. ¿Tú cómo visualizas esta invitación pues a los festejos de independencia en nuestro país? ¿Ves que es una decisión responsable o ves que es incluso una actitud imprudente ante lo que podría repercutir con respecto a la relación binacional México-Estados Unidos? Mira, yo creo que desde el punto de vista estrictamente constitucional, está haciendo lo que la Constitución faculta, ¿no? Él puede dirigir la política exterior con base en ciertos principios que establece el propio artículo 89 de la Constitución, una intervención respecto a la autodeterminación de los pueblos, que todos conocemos. Y él lo está haciendo, ¿no? Lo está ejerciendo. Ahora, la verdad es que el aspecto es estrictamente político. Yo creo que el presidente ya entendió que la cuestión económica tiene que aliarse con Estados Unidos y con Canadá. No tenemos otra opción. Claro. Por eso hace poquito acaba de mandar a Estados Unidos su grupo de negociaciones de alto poder, liderados por el canciller, por la secretaria de Economía y por otro tipo de funcionarios de muy alto nivel para ver la parte económica. Mira, sería tonto pensar que México va a buscar un desarrollo económico, comercial, de inserción en el mundo desarrollado de la mano de Cuba, Venezuela y Bolivia. Eso estamos claros que no va a pasar. Claro, pero tiene que poner un contrapeso. Tiene que poner un contrapeso ahora sí en la parte política. Y creo que en este sentido el presidente ha tenido estos pronunciamientos que nos han parecido hasta descabellados en un inicio, como la desaparición de la OEA, porque él considera que es una inyección hacia Estados Unidos, tal cual así lo dijo, y por eso propone la desaparición, se alía con Cuba, trae al presidente de Cuba, trae a Evo Morales, ahorita de estar de capa caída por la derrota de los kirchneristas en Argentina, pero creo que el presidente realmente está jugando sus fichas. Está jugando sus fichas sabiendo que con Estados Unidos no solamente tenemos que aliarnos comercialmente, sino sobre todo, Julio, migratoriamente. Claro, es una vergüenza la forma en la que el gobierno de México se está comportando con los migrantes, que en realidad no son un riesgo para nuestro país, y eso tenemos que reconocerlo, porque pocos de ellos se quieren quedar en México, la mayoría están de paso para Estados Unidos. Pero bueno, aquel famoso muro con el que sonó Donald Trump a lo largo de su frontera sur, pues no lo hicieron tantito más para el sur, y ahora el muro sí lo pagó México, lo está pagando México. No es un muro de piedra, pero es un muro humano, es un muro en el cual existen todas estas personas de la Guardia Nacional que están cuidando la frontera de los Estados Unidos, y creo que eso es vergonzoso, pero creo que el presidente de alguna manera está jugando sus fichas políticamente, tiene que aliarse con los que son más afines a él, pero sabe que comercialmente, económicamente, México tiene que estar 100% aliado con Estados Unidos. Carlos Javier González Robles, como siempre, es un gusto escuchar tu análisis y agradecemos como siempre los minutos que nos brindas cada semana. Espero que la próxima semana nos permitas que volvamos a molestarte porque hay muchos temas en la agenda que nos gustaría platicar contigo. Muchas gracias, Julio, con todo gusto estaremos aquí la semana que viene. Muchas gracias, te deseamos una excelente tarde, noche y sobre todo felices fiestas patrias. Igualmente, felicidades a todos. Gracias. Pues ya escuchó usted al prestigiado abogado constitucionalista don Carlos Javier González Robles, con este punto de vista siempre profesional, siempre analítico y sobre todo objetivo. Tenemos ya también un enlace vía Zoom con un experto en temas político-electorales, con un hombre con prestigiado recorrido profesional, con reconocimiento institucional, un hombre que es una autoridad en el tema electoral. Y sí, precisamente del licenciado Luis Miguel Carriedo, a quien le agradezco especialmente que nos tome este enlace vía Zoom, porque precisamente estamos analizando este tema de esta ley federal en materia de juicio político y declaración de procedencia. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos este enlace. Muchas gracias. Gracias, Luis. Oye, ¿cómo visualizas desde la perspectiva electoral? Platicamos un momento con un abogado constitucionalista. Hoy queremos escuchar tu punto de vista político-electoral. Bueno, el tema del juicio político me parece que tiene muchas aristas que no están propiamente relacionadas con la competencia electoral, sino con la administración de los conflictos políticos, y una cosa que es muy concreta y es cómo sancionar a servidores públicos, sobre todo servidores públicos con alto nivel de responsabilidad, porque a veces
que se habla de alto nivel como si fueran ni reyes o dioses o algo así. No, con alto nivel de responsabilidad que cometen actos diversos de corrupción. Luis Miguel, creo que te estamos escuchando con un poquito de eco. Ojalá pudiéramos restablecer esta comunicación. A ver, ahora sí, adelante, Luis Miguel, te escuchamos. Discúlpanos. No hay ningún problema. Sí, no, decía yo que más que con un tema propiamente de competencia electoral o condiciones de competencia electoral, pues el juicio político ha sido un instrumento pues fallido, creo yo, para generar canales institucionales que puedan sancionar a servidores públicos. Ellos se llaman, les gusta llamar de alto nivel, pero bueno, de alto nivel de responsabilidad, en todo caso, que afecta a la sociedad, su toma de decisiones y su conducta. Entonces yo creo, lo que yo rescato de la decisión, que no es una decisión todavía definitiva, es un ajuste de 28 ajustes a lo que se había aprobado originalmente en la Cámara de Diputados. Yo destaco el acuerdo, digamos, en términos de vida democrática, es importante que las partes vayan sumando y vayan llegando a un punto medio. Pero teniendo, en mi opinión, queda descafeinado un poco que el gran debate sea a quién le toca aplicar. Son como válvulas de escape, como estas famosas rompas en caso de incendio. Y el debate se centró en quitarle la potestad al partido, el que esté con mayoría en la Cámara de Diputados federal, para pasárselo a las legislaturas. Técnicamente, pues puede tener algo positivo, el tema de la soberanía, de los estados, etcétera, pero en términos políticos me parece que están luchando quién tiene el poder de frenar o darle cauce a la sanción a servidores públicos. Yo creo que aquí habría que separar la raíz de fondo de lo que es un juicio político o por qué está el juicio político. El fuero originalmente y este tipo de protección adicional a cierto tipo de servidores públicos de alta responsabilidad, con alta responsabilidad, pues está pensado en que efectivamente no vayan a estar amenazados, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, pues que cuando suban a tribuna y denuncien algo no los vayan a ir a meter a la cárcel por haber denunciado eso. Bueno, eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con el enriquecimiento inexplicable, con la corrupción, con los vínculos probados por la justicia, por ejemplo, con alguna banda del crimen, etcétera, o violación, que acabamos de tener pues algún episodio muy reciente, en el caso de un diputado acusado de abuso sexual. Eso no tiene nada que ver con la protección al trabajo parlamentario o al trabajo de gobernadores o de presidente. Entonces me parece que ahí hay un área de oportunidad que todavía podría avanzar. No tendríamos por qué ponerles diques adicionales a si tú estás acusado de algo, pues se te tiene que juzgar. ¿Y cuál es el dique? Pues los jueces y el Poder Judicial, como cualquiera de nosotros, y hombres y mujeres que pues si alguien nos acusa de algo, pues hay canales institucionales. No es si el Congreso local o el federal decide si frena nuestra investigación o no. Esa es la parte que a mí no termina de convencerme en cuanto al debate en general, aunque rescato que hay un tono, una serie de señales políticas que van como a distender la tensión en el país. No necesariamente es positivo que se distender la tensión. El caso concreto de Cabeza de Vaca y demás, bueno, si nos dice el aparato institucional, la narrativa judicial, etcétera, que hay políticos que están involucrados en un acto indebido, pues lo correcto es que se desahogue la investigación y nos digan si estaba o no, y que no se trate como de hacer ciertos ajustes para garantizar que sea cual sea el resultado de la investigación, se va a politizar, sea en el ámbito local con una lógica, digámoslo así, feudal, de quien tenga el control del Congreso local pueda frenar, o en su caso el Congreso federal. Pongo estos elementos porque me parece que ahí está el debate, es decir, hay una regulación muy deficiente, históricamente hablando del tema del juicio político y demás, con algunas cosas muy ambiguas, que si traiciona a la patria, bueno, pues es un poco muy ambiguo eso, pero hay otras cosas más concretas, que eso yo celebro que esta ley ya empieza a poner, que caso de corrupción y cualquier otro delito de los normales, de los que todos conocemos, pero lo que no celebro es que sigamos con esta lógica de una sobreprotección que la propia clase política se da, y que el debate sea si es mi parcela de poder o la tuya la que define entro o no. Yo creo que tendría que ser un procedimiento judicial. Si hay pruebas y elementos, no tendría que haber una discusión en Congreso ni local ni federal para que procediera un juicio, no político, sino un juicio
con las consecuencias correspondientes, Julio. Muy cierto, totalmente de acuerdo contigo, Luis Miguel. Oye, Luis Miguel, el día de ayer también comentábamos con el abogado constitucionalista, don Carlos Javier González Robles, su opinión desde la perspectiva como los abogados interpretan esta publicación ya en el Diario Oficial de la Federación, y estoy hablando de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Se formaliza ya esta situación que platicamos la semana pasada, ya es una realidad. ¿Tú crees que realmente se cumpla con las formalidades desde la convocatoria? Y estoy hablando del 3% del padrón nacional y de la participación de 17 entidades federativas, nada más para pura convocatoria. ¿Crees que alcancemos en este corto plazo estas condiciones para la convocatoria, Luis Miguel? Bueno, digamos, es complicado siempre recabar una cantidad, estamos hablando de millones de firmas. Sí. Un ejercicio para las personas que hacen favor de escucharnos, la consulta popular sí se consiguieron esas firmas, aunque la consulta popular eran menos. Entonces, estábamos hablando del 2%, ahora es del 3%. Claro. Yo creo que sí las pueden conseguir. En la consulta popular estaba, digámoslo así, la válvula de escape, que si no se conseguían las firmas para detonarla, pues el presidente directamente la puede pedir, porque eso dice la Constitución, y lo decía desde antes, digámoslo así antes de que llegara esta administración, López Obrador a la presidencia, ya estaba así el diseño que se había hecho desde antes. Correcto. Igual el Congreso, el 33% de alguna de las cámaras puede, pero la consulta, la revocación no. La revocación es con firmas y, como tú bien lo señalas, además con dispersión de firmas. No vale que traigan 3 millones de firmas solo de la Ciudad de México o solo de algún estado, digámoslo así. Tienen que ser distribuidas en el país, 3% de todos los votantes, y aparte 17 entidades federativas, el 3% de los que habitan en esas entidades federativas con posibilidades de votar. Caray. Yo creo que sí pueden conseguirlo, pues estamos hablando de pues digámoslo así, casi 3 millones de firmas. Esa parte sí la veo viable. Lo que no veo tan viable es, por un lado, que la consulta, o bueno, esta revocatoria de mandato la pudiese perder el gobierno, el presidente de la República, más allá de por la simpatía o la base de soporte que tiene, que son ellos quienes van a impulsar la revocación. Porque ya la oposición está sacando desplegados y diciendo, nosotros no vamos, nosotros no queremos eso, no queremos revocatoria. Bueno, pues la votaron a favor en la ley finalmente, y la votaron con esta fórmula polémica que es pues un punto medio, digámoslo así. Se hablaba de que si es revocación, el decreto original de revocación de mandato, el de reforma constitucional a la revocación de mandato de 2019, lo que decía es, debe entenderse, le pusieron eso ahí en los jaloneos finales, pero debe entenderse como que se detona por pérdida de confianza. Claro. Quienes van a pedir la revocación de mandato, si la oposición, el grupo mayoritario de oposición ya dijo, nosotros no queremos revocatoria, la votaron, pero dicen, digamos, parte de su bloque, pero dicen, no, bueno, pero nosotros no la vamos a pedir, no vamos a pedir que se concrete, es más, pedimos que no se participe. Bueno, también es un juego de espejos, ¿no? Ellos saben que es muy probable que la revocatoria, si se abren las urnas para que se vote, va a ganar el presidente, porque no le están presentando los opositores, ellos no quieren participar, y entonces, bueno, desde ahorita dicen, yo voy, ¿por qué no participen? Y entonces van a celebrar unos que ganó el presidente, o sea, los que vayan a votar tenga mayoría del presidente, que se quede, y otros van a decir, ganamos, porque aunque se quede el presidente, no ganó el total de participación y nosotros pedimos no participar. Bueno, creo que es parte de la política ese debate, pero entre peras y manzanas, yo creo que quedó una ley todavía deficiente, muy deficiente, no pensando en el corto plazo, sino pensando en el largo plazo, ¿no? Es decir, no es una ley que permita a quienes, en teoría, pierden la confianza en un mandatario y piden, vamos a votar para interrumpir su mandato, no para alargarlo. Eso es muy importante. La Constitución prohíbe alargar mandatos. Claro. Para interrumpirlos. Y bueno, ahora, pero ¿con qué campaña? O sea, ¿quién se va a enterar de las razones por las que sí o por las que no? La propia ley no lo resuelve, simplemente dice que el INE avise imparcialmente que va a haber. Y el INE, pues, si lo hace igual que con la consulta popular, pues en una elección normal para la gente que nos escucha, la elección de presidente, pues tienes una difusión de 90 días de campaña, 60 días de precampaña, otro tanto de intercampaña, con 96 promocionales en cada señal de radio y televisión de todo el país, que son más de 3,000 señales. Claro. La consulta popular, el INE interpretó, también un poco para evitar pelearse con las grandes empresas de televisión y radio, para decirles, ahí les van otros spots. Dijo, bueno,
pues asumimos que es periodo ordinario, o sea, no electoral, y en lugar de 96 spots destinados a promover, ponía 3 y 4 spots destinados a la consulta popular. Muy probablemente eso va a repetirse con la revocación de mandato. Claro. Lo que quiero decir es, no va a tener tanta difusión, no tiene reglas, no se permite que salga está prohibido que salga el presidente a decir, vote porque me quede por esto, eso está prohibido, no hay un diseño para que él se pueda defender, digamos, de por qué quedarse, ni tampoco un diseño para que quienes quieren que se vaya puedan expresar en un espacio de difusión masiva por qué razones. Entonces creo que está condenado un poco a baja difusión y además la propia oposición ya se dio cuenta que meterse en ese debate lo va a perder y entonces pues ya anuncia, digámoslo así, si no va la gente, gané, porque yo les dije que no fuera. Entonces, como un poco un juego de espejos, yo veo positivo que hay estas figuras, es una figura democrática para poder detonar cuando alguien pierde confianza. Lamento mucho que no sea por la pérdida de confianza, sino para ratificar esa confianza, que tampoco creo que llegaron a un justo medio, o sea, quedó así es. La pregunta por pérdida de confianza y la pregunta por ¿cuál es el problema? Que dudo mucho, no creo que sí creo que hay el 3%, sí creo que se va a hacer, es más, claro. Aquí lo podremos platicar después, yo estoy seguro que sí se va a hacer la revocatoria, va a haber polémica por el costo, por el desgaste, porque si la polarización no, pero sí se va a hacer la revocatoria, dudo que tenga más del 40% de participación, que sería la cifra, digámoslo así, mágica, para que entonces el resultado sea el sí o el no, un hecho pues vinculante y obligatorio, claro. Pues si simplemente no se colma el nivel de participación, pues el presidente se queda al final de su mandato, pues ganó ese periodo en 2018. Solamente en caso de que fuera el 40% del padrón electoral, pues estamos hablando de más de 30 millones de personas que fueran y votaran. Y ya de los que vayan a votar con ese número, la mitad más uno votara porque se fuera el presidente, solo así podríamos estar en un escenario en donde el presidente tendría que bajarse, dejar el cargo. Pero, y él lo dice un poco la oposición ahora, la ley dice y la Constitución que entonces, en caso dado de que pasara eso, que yo no creo que vaya a pasar, no veo por dónde, pero suponiendo que pasara, porque técnicamente es posible, pues dice la Constitución quién decide al sustituto hasta que termine el periodo sexenal. Lo decide la Cámara de Diputados, donde tiene amplia mayoría morena. Y por mayoría simple, entonces estamos hablando de que ni siquiera mayoría calificada, entonces estamos hablando de que pues si pasara en un remoto caso que el presidente llegara al 40% y la pérdida del presidente, pues de todas maneras Morena determinaría quién se queda al final. Por eso la oposición, en una cosa medio rara, primero votó y ahora dice no queremos la revocación, pero ya es una ley, ya es publicada en el Diario Oficial, ya cumplió los requisitos formales y pues sí, digamos, yo creo que esto en un futuro pues podrá tener algunas modificaciones, reformas para mejorar la figura. Simplemente yo celebro que haya estas figuras de participación como canales. Claro. Lamento que se hagan tan desaseados o tan apresurados para una coyuntura inmediata y pues vamos a estarnos lamentando seguramente pronto de que pues no se convocó a tantas personas y bueno, así es un poco esta historia. Luis Miguel Carriedo, siempre reitero mi agradecimiento por tu amabilidad, por tu comprensión, por tu solidaridad con nosotros. Eres un gran experto en temas político-electorales. Agradecemos, como siempre, tu apoyo. Te invitamos para que la próxima semana, claro, si tu agenda te lo permite, nos hagas favor tomarnos un enlace vía Zoom o un enlace telefónico para darle seguimiento a los temas en materia política electoral, porque además la agenda está saturada y habrá mucho de qué seguir platicando, mi estimado Luis Miguel. Con todo gusto, Julio. Les mando un gran abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Felices fiestas patrias. Gracias. Felices fiestas a todas y a todos. Gracias. Pues tenemos ya en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas, a quien le agradezco especialmente que nos tome este enlace. Y bueno, siempre es un gusto saludarlo. Maestro, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo, Julio, en su espacio tan extraordinario. Gracias, maestro. Permanentemente. Estoy para servirle. Muchas gracias, maestro. Pues el gobierno federal, pues en este marco de las fiestas patrias, pues está ya en la rifa prácticamente de un nuevo billete de lotería. Se van a rifar casas de narcotraficantes, se va a rifar un palco en un estadio, del Estadio Azteca concretamente, para obtener recursos para darle los premios a pues deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, paralímpicos y deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo visualiza este contexto,
este premio, ¿cree que está entregado de manera correcta? ¿Hay una información transparente? ¿Es justa esta retribución? ¿Cómo lo evalúa, maestro? Yo creo que jamás en la historia del deporte mexicano ha habido un acto de tan buena voluntad de parte de un presidente de la República. Bien. Digo, yo tengo 60 años dentro del deporte y este tipo de acciones no se había visto. Pero desgraciadamente la buena voluntad del presidente viene a enturbiar, darle premio a toda una delegación que asiste a unos juegos. Estamos hablando de que los Juegos, por ejemplo, Panamericanos de Lima, Claro. A toda una delegación se le dio completito un apoyo de 240,000 pesos. A todos. Caray. Entrenadores, gente pantalón largo, deportistas. Y eso, desgraciadamente, por la forma como se forman la delegación mexicana, hay mucha gente que, si bien no tiene el mérito para asistir a unos Juegos Panamericanos, hay entrenadores que no entrenaron a ninguno de los que fueron a los Panamericanos y asistieron a los Juegos, pero aparte se les dio 240,000 pesos por parte de esa motivación que el presidente quiere dar a toda una delegación. Eso pasó en Lima, Perú. Después volvió a pasar el mismo fenómeno el año pasado. Esa misma relación de toda la delegación se le dio otros 240,000 pesos. Okay. Gente que se cuela en las delegaciones por movimientos políticos de quien forma la delegación y lleva gente que no merece ir a los Juegos Panamericanos, ni a una selección olímpica como era Tokio. Tengo el caso muy claro del director de la Federación Mexicana de Natación, que organiza todos los eventos y todo lo que el señor Kirill Todor le manda. Ese personaje se llevó ya 480,000 pesos y ahora también fue a Tokio y se le habrá dado no sé cuánto, pero esas son las acciones que el presidente desconoce y sus más allegados colaboradores no le hacen ver que eso hace daño al deporte. No se le puede dar a cualquier persona, hay que darle a los que son medallistas y a los entrenadores de los que son medallistas. Hay muchos entrenadores que van a los Juegos sin ser entrenador de ningún deportista de los que asisten. Es un error muy grande y nadie le abre los ojos al señor presidente de la República para hacerle ver que eso es malo para el deporte. Claro. Yo de verdad aplaudo la voluntad de apoyar a todos los deportistas y a los que fueron a los Juegos, pero de ninguna manera creo que es correcto que gente que no merece ese estímulo, pues ahora con la rifa del cachito de la lotería se les premie. Es una burla para el deporte hacer esa situación tan desagradable. No, de ninguna manera, claro, juzgo la acción del presidente. Es muy, muy buena. Y como dije al principio, una acción que no se ha dado en la historia del deporte mexicano. Es muy buena acción. Desgraciadamente, si no está realmente analizado qué hizo cada quien para ir a estos Juegos, no es correcto dar este tipo de estímulos. Es mi punto de vista muy personal. Qué bueno que le van a dar a los medallistas olímpicos, paralímpicos y algunos cuartos lugares. Qué bueno, todo eso lo aplaudo. Es más, aplaudo que le den el premio a todos los que asistieron, pero con derecho, con derecho. El derecho es que no sea un dedazo como el señor Callejas, que es el empleado número 1 del presidente de la Federación, y todavía lo premien con el viaje y con el estímulo. Eso es gravísimo para el deporte nacional. Terrible. Terrible, maestro. Pues esas son las circunstancias que hoy vivimos en nuestro país, estos actos de simulación, estos actos de corrupción de malos servidores públicos, de gente que desafortunadamente le hace mucho daño al deporte
le causa un grave detrimento a nuestro país y a la economía de los mexicanos. Maestro, como siempre es un gusto saludarlo, agradecerle como siempre sus valiosos comentarios, su opinión. Por ahí tenemos un pendiente, usted y yo, tenemos una invitación pendiente, maestro, a ver si la próxima semana nos saludamos con mucho gusto. Muy bien, con todo gusto, una nueva sucursal que me gustaría que fuera ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en el ámbito público. Este tipo de escuelas que yo tengo, de verdad que son muy importantes y sé que hay muchas en las alcaldías, en los municipios. Ya platicaremos la próxima semana. Claro que sí, maestro. Como siempre es un gusto saludarlo. Desearle felices fiestas patrias, cuídese mucho, descanse y estamos la próxima semana en comunicación. Fuerte abrazo. Le agradezco mucho, gracias. Buenas tardes. El maestro Nelson Vargas. Y bueno, pues siempre es un gusto platicar con hombres leyenda, con personalidades, con líderes de opinión, con gente experta, con profesionales, con gente que nos comparte amablemente su opinión, su comentario, su análisis y nos da una explicación clara sobre los temas pues, de mayor relevancia en el contexto nacional e incluso internacional. Quiero agradecer especialmente que nuestro amigo, el líder de opinión, periodista y amigo de Uno más Uno, don Carlos Patiño López, nos tome un enlace telefónico para platicar sobre los temas de mayor relevancia en la Ciudad de México. Sí, estamos pues en el marco de estas fiestas pues de independencia, en esas fiestas mexicanas. Y bueno, pues don Carlos Patiño nos va a platicar en la antesala del informe que se viene en unos días más de la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Qué debemos esperar los capitalinos para poder entender y recibir este informe? No sé qué nos vaya a informar, ¿verdad? No sé bajo qué contexto nos voy a dar sus datos, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre su gestión este año al frente del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos ya en la línea telefónica a don Carlos Patiño López. Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Carlos, siempre es un gusto platicar contigo, pero en esta ocasión nuestro importante auditorio nos ha requerido que te preguntemos tu análisis, tu opinión respecto del desempeño este año concretamente, este importante año de Claudia Sheinbaum. Se viene en unos días más el informe de actividades. ¿Qué le va a decir al pueblo que gobierna? ¿Qué cuentas le va a rendir a la gente que administra sus recursos? ¿Qué le va a decir a las víctimas de los accidentes del metro? ¿Qué le va a decir a las víctimas de la violencia, del feminicidio, de la intolerancia, de la corrupción, de la impunidad? ¿Qué les va a decir que Claudia Sheinbaum, Carlos? Mira, Julio, efectivamente el día viernes se va a realizar este informe de gobierno. Claro. Aquí hay que resaltar que en los informes anteriores pues no se presentaba, o sea, nada más lo entregaba. Claro. Pero ahorita con esta nueva conformación del Congreso de la Ciudad de México, pues estaba la discusión que si iba a ser virtual o iba a ir. Y efectivamente los congresistas de la Ciudad de México hicieron que fuera a rendir su informe. Okay. Esa parte es interesante porque estaba arropada por el Congreso anterior, que pues se la llevaba tranquila, le pasaban muchas cosas, no había cuestionamientos. Aquí hacen también una tregua en la cual dicen que no va a haber reclamos o va a haber algún tipo de interrupción. Yo espero que el Congreso le cuestione todo esto a Claudia Sheinbaum. Y es complicado, lo tiene complicado qué es lo que va a decir la jefa de gobierno. Va a hablar efectivamente de la corrupción, va a hablar de la pandemia, va a hablar de todo esto que obviamente va son números que no reflejan la realidad. Claro. ¿Por qué? Venimos en un año de pandemia. El informe es del 1 de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021. Okay. Con eso pues podemos resumir muchas cosas, ¿no? Así de entrada, lo que tiene que ser. Hay cuatro tomos de los que hay un informe
un resumen ejecutivo de 48 páginas. Sí. Hay otro que es el tercer informe como tal de 422 páginas. Hay un informe de alcaldía, lo que pasa por alcaldía, de 570 páginas. Y hay un anexo estadístico que es de 686 páginas. Muy bien. Entonces, pues es mucha información, mucha paja, yo lo podría decir así. Pero mira, por ejemplo, en temas son el punto número 1 que va a haber es la vacunación en la Ciudad de México. Bueno, pues la vacunación en la Ciudad de México no corresponde a la Ciudad de México, sino del gobierno federal. Claro. ¿No? Entonces, No son gestiones de ella, claro. ¿Cuántas aplicaron? Que es un informe que lo tiene el gobierno federal y sí, de ayuda de los empleados, de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México. Hay otro punto que es la reorientación del gasto público para apoyo a salud y economía familiar. Que bueno, ahí los mejores juzgadores son los ciudadanos. Les Claro. llegó este apoyo económico, este apoyo a la salud, yo no lo he visto, ¿no? Hay otro que es la reapertura económica, que eso ya le urgía a la jefa de gobierno, tener esta apertura pues para mejorar números, para mejorar su percepción. La gente ya no aguantaba más el tiempo de estar encerrado, ¿no? Avance en el programa de gobierno 2019-2024. Yo creo que el avance ha sido pobre, no por ella, sino por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, todo eso lo frenó. O sea, no creo que todo haya frenado, toda esta circunstancia del COVID, a todos, menos al gobierno. Seguramente lo frenó. Va a hablar de educación, va a hablar de salud, vivienda digna, hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que ha habido avance, pero no del todo. El agua y medio ambiente, va a hablar de movilidad, seguridad e innovación digital. Pero hay un apartado que dice premios internacionales. No, bueno. O sea, pues, hablar bien de ella, ¿no? Sí, pero echarse flores, ejemplo, ¿cómo es posible? Vas a decir que se redujo muchos de los delitos. Pues sí, pero la mayor, este año la gente ha estado encerrada por el tema de COVID. Claro. Ahorita por desgracia, vamos a tener que ver ya con esta normalidad y la gente está saliendo, los semáforos en amarillo, pues obviamente todo se va a incrementar de nuevo, ¿no? Obvio. Va a hablar de movilidad. Bueno, pues en movilidad creo que ahí Andrés Layún ya tendría que representar su renuncia. Le ha debido mucho a los ciudadanos en cuanto a la seguridad vial, en cuanto al transporte público, en el metro. Ya, así acabamos pronto. Y no habla nada del metro tampoco en estos informes, no dice nada. No, pues nada no. más dice lo que se hizo para mitigar el tema de la caída del metro. Pero bueno, también va a hablar de corrupción. ¿Cómo va a poder hablar de corrupción si no hay nadie en investigación de acuerdo a lo que pasó en el metro, Julio? Pues sí. Pero ya se lo arreglaron, ¿no? Ya se lo arregló el presidente, ¿no, Carlos? Ya el presidente de la República ya dijo, ya con ella no cuestionen nada, lo que quieran del metro conmigo y con el constructor, ¿no? Con Carlos Slim, que se va a encargar de la obra, no nos va a costar nada y ya déjenle en paz, por favor, a Claudia, porque ya descubrimos con el dictamen de esta empresa noruega que fueron los pernos y la soldadura, ya, y los muertos y los daños y todo lo que nos va a costar, ¿dónde queda, Carlos? Es la interrogante. Eso es lo que, para eso está el Congreso. A ver, ¿de qué le sirve a un Congreso que vaya la jefa de gobierno y hagan un acuerdo en el cual no se les va a cuestionar o no se le va a interrumpir o no? Pues creo que eso no es el tema. Claro. A ver, son representantes de los ciudadanos, el cual yo estaría presionando y diciendo, a ver, infórmeme sobre esto, no sobre lo que usted quiere
quiera decir, porque así va a ser muy fácil, pues va a decir lo que ella quiere y va a acomodar sus cifras, todo lo va a poner bonito, pues va a pasar algo como el informe de Andrés Manuel López Obrador. Siempre. Ella está viviendo en una ciudad que todos los ciudadanos de la Ciudad de México no vivimos. No, y, lamentablemente. Sí vivimos. Sí, la sufrimos más bien, la sufrimos, Carlos. Ineficacia de... Sí. A ver, Julio, ¿cuántos secretarios de la ciudad conoces? A ninguno. Perdón, al de gobierno que le da por mandar maltratar a los alcaldes de oposición. Perdón, sí, nada más a uno, al secretario de gobierno. Tendrían que cuestionar también el Congreso de la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó con la corrupción? A ver, el abuso de autoridad. Corrupción hay en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro. Omisiones. Criminales. Gente, los secretarios, que los ciudadanos les envían propuestas y se las apropian, se las roban. No, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Carlos? Y esto también viene de parte de la Agencia de Innovación y Tecnología de Pepe Merino. No puede ser. Es terrible. Entonces, la realidad que vivimos. Vamos a ver, interesante el viernes, a ver cómo se comporta el Congreso de la ciudad, que son los que nos representan a los ciudadanos. Carlos, quiero hacerte una propuesta, si me lo permites. Ya está la fecha, ya está todo. Vamos a ver el lunes, bueno, ya desde el mismo viernes las reacciones. Y qué bueno que va la jefa de gobierno a darle al recinto, por lo menos a los al Congreso de la ciudad. Carlos, seguramente también va a empezar la glosa y pues, conocer a los secretarios, ¿no? Claro, se vale. Porque Carlos, no los conocemos. Así es. Carlos, te propongo algo, que el lunes nos hagas favor que nos tomes una llamada telefónica el día lunes, hagamos el análisis del antes, el durante y el después del informe de Claudia Sheinbaum del viernes. ¿Te parece bien? Claro, Julio. ¿Ya? Con los pormenores Así de es. lo que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México. Claro, los contrastes de las cifras. Porque los números ya están. Así es, con los contrastes de las cifras. La reacción del Congreso. Perfecto, pues ya está el compromiso hecho con don Carlos Patiño López, prestigiado líder de opinión, analista político y amigo de Uno más Uno. Carlos, te deseamos felices fiestas patrias, te mandamos un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Julio, igualmente, y un saludo cariñoso al auditorio. Gracias. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted a don Carlos Patiño, un hombre que tiene ideas muy claras, un análisis muy puntual, muy contundente, objetivo e imparcial, sin filias ni fobias políticas ni electorales. Un analista político neutral, pero contundente y objetivo. Tenemos en la línea telefónica a otro gran amigo de Cambiando de Tema, al prestigiado escritor, historiador y periodista don Leopoldo Mendívil López, que usted ya lo conoce, escritor, autor de importantes obras como Secreto 1910, Secreto Vaticano, y bueno, pues un hombre reconocido y respetado incluso en el contexto internacional, un hombre que ha sido galardonado precisamente por estas investigaciones periodísticas históricas, en donde él ha abierto una puerta a la verdad histórica de hechos que nosotros conocemos como pues la versión oficial. Y bueno, yo quiero como siempre agradecer a mi amigo Leopoldo Mendívil que esta tarde de 15 de septiembre, en este marco de celebración de la independencia de México, nos tome este enlace telefónico. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy querido Julio, yo muy feliz de platicar contigo, sabes que soy fan de tu programa. Gracias. Y de Uno más Uno. Gracias, Leopoldo. En este marco, esta celebración, el 211 aniversario de la independencia de México, ¿qué cambios, qué escenarios, cómo interpretamos esta ceremonia? ¿Cómo lo visualizas desde tu perspectiva como periodista e historiador? Pues mire, querido Julio, este es un año que particularmente esta fecha se vuelve importante por la polarización que ha vivido el país y que realmente mucho de ello proviene desde el propio gobierno, desde el Estado, que ha creado una nueva ola, digamos, de apasionamiento por la historia, lo cual es muy bueno si lo vemos desde un punto de vista, pero tiene una parte negativa, quizás es la parte de la polarización que se ha creado de buenos y malos, ¿no? Pero bueno, en toda esta historia, en todo este clima que se ha creado político, pues la independencia vuelve a tener una relevancia impresionante, pero mucho de ello también, muy querido Julio, el que México ha vivido
muy, muy engañado desde hace muchas décadas, en una especie de historia de cuento de hadas sobre lo que fue la independencia, en donde realmente se han creado figuras heroicas de personajes que realmente pues no son los que realmente crearon la idea de y la realidad de la independencia de nuestra nación, sino sobre todo básicamente la historia cartonada, donde básicamente es el cura Hidalgo el que dio el grito, cuando hoy sabemos que mucha parte de toda esa historia es falsa y fue inventada décadas después de los hechos, pero que básicamente se ocultó lo más importante de todo esto, que la independencia de México no fue tal cuando se dio el grito. Hidalgo mismo, él no gritó viva la independencia de México, vamos a ser un nuevo país. En realidad fue un coletazo de un evento mundial mucho más importante, que fue que Francia acababa de invadir a España, y en España los españoles empezaron a hacer una guerra para ellos liberarse de Francia, o sea, la guerra de independencia de España respecto a Francia, y México es uno de los lugares donde la colonia española se rebeló contra el nuevo gobierno español francés, y es lo que conocemos como el grito de Hidalgo. O sea, realmente no fue un grito de independencia en ese momento, fue un grito de una parte de España que no quería jalar con Francia. Claro. Eso es lo que realmente fue Hidalgo. A ver, Leopoldo, nos cuestionan en redes sociales de manera muy concreta. Se atraviesa durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz su cumpleaños, y Porfirio Díaz cambia el día de la ceremonia de grito de independencia. A ver, Porfirio Díaz, su celebración de cumpleaños es el 15 de septiembre, ¿es correcto? Es correcto, sí, y tiene razón nuestra amiga al escribir esto, porque precisamente tengo aquí un libro muy recomendado para todos. Fernando Serrano Magallón escribió El grito de la independencia. Así es. Que lo pueden encontrar en Porrúa. Insisto, se llama Fernando Serrano Migallón, gran libro. Y ahí lo dice claramente, cómo los documentos históricos existentes explican que sí, efectivamente, Hidalgo sí dio un llamado, pero fue a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Del 16? Fue el 16. Ah, ahí está. No fue en la noche del 15. No fue en la madrugada del 15 para amanecer el 16. Efectivamente. Fue un grito matutino, pero claro, a nosotros nos agrada y lo agradecemos que Porfirio Díaz haya cambiado la fecha, porque se vuelve este día de tomar tequila y que todos debemos hacerlo y celebrar. Oye, a ver, Leopoldo, el tema es interesante, es amplio, estamos en el marco de este 211 aniversario del grito de independencia, pero a ver, la independencia culmina hasta 1821, ¿es correcto esto? Sí, es correcto, el día, o sea, y además fue evolucionando, 27. muy querido Julio, porque al principio no era de independencia, Pues o sea, no. este llamado de Hidalgo, insistimos, no era, en ningún momento jamás fue la idea de que vamos a separarnos y ser un nuevo país. O sea, Hidalgo no pensaba en separar a México de España, no, era nada más una más de los lugares donde España, incluyendo a sus colonias, se rebeló contra la invasión de Francia a España. Claro. O sea, era un llamado para decir, digamos, muera Napoleón, porque ¿quién era el que era el rey de Francia impuesto? O sea, en 1808, Napoleón de Francia invadió España, además de una manera muy canija. Claro. O sea, los engañaron porque le pidieron los franceses apoyo a España. A ver, déjenos pasar las tropas para invadir Portugal, porque Portugal jalaba con Inglaterra. Y básicamente España, pues que muy mal por parte de España, dijo, sí, adelante, pasen los franceses con sus tropas. Pues ya que estuvieron ahí, invadieron los franceses, Napoleón invadió España, fue una tragedia, porque puso a su hermano como rey de España, a José Napoleón, el famoso Pepe Botella, el borracho. Así es. Y aquí en México lo que hizo Hidalgo fue uno más de los lugares donde Hidalgo se rebeló, pero en favor de España, en contra de Francia. Y todos los mexicanos pensando que él era de que viva México, no. Nunca fue así. Caray. Pero como tú dices, muy querido Julio, ya fue hasta 1821 cuando hubo un hombre llamado Agustín de Iturbide. Así es. Él y además con también una jiribilla tremenda, porque él también no era, bueno, ese es todo un tema, pero el año de 1821 ya por fin hubo una idea de que sí México se separara de España. Okay. Pero ese fue el llamado de Iturbide, el famoso plan de Iguala. Pero que también una cosa más, mi queridísimo Julio, cuando se hizo ese llamado para separar a México de España, fue precisamente porque en España habían ganado, por decirlo así, los liberales, los
los progres, por decirlo, de la época en que les ponían muchas condiciones a la iglesia, muchas condiciones a los ricachones, de manera tal que cuando Iturbide encabezó ya la independencia de México, era para cuidar los derechos de los privilegiados. Eso también se nos olvida. Claro. A ver, es que aquí el tema en redes sociales ya empezó a generar polémica, debate, discusión. Leopoldo, y yo quiero pedirte un gran favor, y abusando de tu confianza y tu amistad, ¿sería posible que mañana, 16 de septiembre, podamos hacer otro enlace telefónico contigo, darle seguimiento a este importante tema? Porque quiero hablar del tema del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Recordemos todavía el tema de la bandera, como hoy la conocemos, pues no existía como tal, ¿eh? Así es, correcto. Sí, entonces Sí, todavía hay que hablar de ese tema. Claro. Entonces mañana sería posible que platicáramos y le diéramos seguimiento a este interesante tema, Leopoldo. Por supuesto, queridísimo Julio, siempre un privilegio participar en tu programa. Muchísimas gracias. Y un saludo enorme a todo el público de Uno más Uno. Perfecto. Pues ya está el compromiso hecho con el gran amigo, escritor y prestigiado periodista don Leopoldo Mendívil López. Leopoldo, te mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas. Mañana te estamos molestando para darle seguimiento y explicarle con esa gran facilidad y esa capacidad que tienes para, pues, y realmente dar la verdad histórica de nuestros antecedentes, de nuestro país concretamente, y mañana te estaríamos molestando, Leopoldo. Será un honor, muy queridísimo Julio. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, don Leopoldo Mendívil. La independencia, viva México. Gracias. Pues prestigiado periodista, escritor, historiador, y que amablemente nos comparte su análisis, su opinión, su investigación profesional en el marco de la historia, de la verdadera historia de nuestro país, desde los orígenes de nuestra independencia hasta nuestros días. Yo quiero agradecer especialmente el apoyo de nuestro gran equipo de colaboradores, de un gran equipo de cibernautas que nos acompañan todos los días en Uno más Uno, en Cambiando de Tema. Quiero aprovechar para agradecerles a todos y a cada uno de ellos su participación, su apoyo, su confianza, pero sobre todo agradecerle a mi gran equipo de colaboradores, a don Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas, a agradecerle a la licenciada, a la contadora pública Isabel, que amablemente nos hace favor de seguirnos, de darnos sus comentarios, sus opiniones. Le mandamos un verdadero fuerte abrazo a todo nuestro amable auditorio que nos acompaña todos los días, a la contadora María Isabel Mejía Sánchez, un fuerte abrazo a nuestra gran amiga, pero sobre todo agradecer especialmente a el presidente de Grupo Uno más Uno, a el doctor Naim Libien Kewi, a la directora general de Diario Amanecer y de Uno más Uno, a la doctora Karina Rocha Priego, por su amistad, por su apoyo, por su confianza, por su respaldo incondicional para que este proyecto sea una realidad y podamos ponerlo a su disposición todos los días, de lunes a viernes. Yo quiero expresar mi reconocimiento, mi sincero agradecimiento por esta gran oportunidad para hacer realidad este importante proyecto. Les deseo felices fiestas patrias, cuídense mucho, seguimos en pandemia, cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos y recuerden que México no es un grito ni es una celebración nocturna, México es mucho más. Los invito para que mañana, 16 de septiembre, en este marco del desfile militar, volvamos a tener esta reunión aquí en Cambiando de Tema a las 14:30 horas y sigamos platicando sobre estos temas de interés nacional y en el contexto internacional. Cuídense mucho, muy buenas tardes, muy buen provecho. Hasta mañana.